Bien, con lo que vamos a cerrar esta última parte es con platicar un poquito acerca de otros trastornos que pues muchos de ustedes quizás conocen, han escuchado, leído quizás, ¿no? Eh, y que tienen bastante relación con los trastornos de la conducta alimentaria, como puede ser la anorexia o la bulimia, ¿sí? Uno de estos grandes conocidos, ¿no? Es la vigorexia, que suele presentarse usualmente, mayoritariamente en hombres, ¿no? Y otros similares, como por ejemplo la ortorexia. En el caso particular de la ortorexia, todavía no es un ente clínico diagnosticable, es decir, no hay criterios o elementos necesarios que lo identifiquen como un trastorno único y con características propias. En este sentido, la ortorexia podría ser una especie de forma en la que se expresa alguno de los trastornos de la alimentación, como pudiese ser bulimia o anorexia, ¿no? Dependiendo de cómo se utilice el conteo de calorías y ese tipo de cosas, ya sea como un mecanismo para bajar de peso o para controlar los episodios de atracones, ¿sí? Entonces podría ser considerado más bien una especie de expresión o de modalidad en la que se puede expresar un comportamiento compensatorio en anorexia o en bulimia. No así la vigorexia. La vigorexia como trastorno, pues por mucho tiempo estuvo considerado como un trastorno clínico en el sentido de experimental, es decir, se había identificado de manera clara, ¿no?, la presencia de un fenómeno, de un trastorno que estaban presentando este tipo de sujetos que se dedicaban a, ¿cómo se llama esto?, al fisicoculturismo, y que parecía un tanto diferente, ¿no?, a los otros trastornos, y que parecía que sí les estaba generando una especie de malestar o de deterioro clínico a los pacientes, ¿sí? Entonces, es que se decide incluir inicialmente de manera preliminar en el DSM-3 versión revisada. En el DSM-4 se incorpora igual de nueva cuenta de manera experimental, hasta que ya en el DSM-5 ya es clínicamente un ente que puede ser diagnosticable, nada más que en el lenguaje popular lo conocemos como vigorexia, porque así es como se empezó a llamar a este ente, ¿sí? De hecho, inicialmente, este señor que vemos acá, Pope, en 1997 es cuando describe por primera vez lo que él llamó en aquel tiempo anorexia inversa, en el sentido de que tenía características similares a la anorexia, en el sentido de que se estaba tratando de controlar o cuidar, ¿no?, la imagen corporal de la persona a través de una serie de comportamientos que pudiesen generar un malestar clínico, pero en el sentido de que la anorexia lo que está buscando es bajar el peso, mientras que en la vigorexia o la anorexia inversa, como le llamó al inicio, lo que estaba buscando es aumentar la masa muscular, aumentar, digamos que la talla o pues la musculatura de los participantes, ¿no? Él había identificado de manera inicial este trastorno en un grupo de pacientes que se dedicaban al fisicoculturismo, ¿sí? Con el paso del tiempo, él decide que un nombre más propio sería la vigorexia y en la actualidad ya tiene un nombre clínico específico, que ahorita vamos a hablar de ello, pero que en el lenguaje popular o en el imaginario cultural se quedó con el nombre de vigorexia, ¿sí? ¿En qué se determina o qué es lo que pensaba Pope en aquella primera vez en 1997 cuando él intentó brindar una serie de criterios clínicos que podían diagnosticar a la vigorexia? Bueno, él propuso 3 criterios, ¿no? Decía, la persona está preocupada con la idea de que su cuerpo no está suficientemente desarrollado o musculoso. Como característica asociada, el sujeto pasa gran cantidad de horas levantando pesas y con una excesiva atención a la dieta. Como criterio B, la preocupación causa malestar clínico, interfiriendo en las actividades sociales. Ese es el criterio interpersonal, ¿se acuerdan de la psicopatología? Interfiriendo en las actividades sociales, ocupacionales o en otras áreas importantes del funcionamiento del sujeto, por lo menos con 2 de los siguientes criterios, ¿no? Sería 1, que el individuo reduce su actividad social ocupacional por la necesidad compulsiva de entrenar o mantener la dieta, es decir, deja de hacer actividades de su vida cotidiana con la finalidad de que pueda hacerlo, ¿sí? Bien,
En el segundo caso es que el individuo evita situaciones donde tenga que mostrar su cuerpo, se enfrenta con ellas, le produce malestar e intensidad. Lo que había identificado Pope inicialmente es que estas personas tienden también a tener una especie de imagen distorsionada sobre sus cuerpos, ¿no? A pesar de que tengan mucha musculatura, estas personas se siguen sintiendo como flacos, enclenques, ¿no? Y se sienten inseguros de su cuerpo y por lo tanto les resulta incómodo, ¿no? Estar en alguna situación en las cuales tenga que presentar su torso o su cuerpo en general. La preocupación por la inadecuación de su cuerpo causa un malestar clínico significativo, interfiere con su vida social, ocupacional y otras áreas y ya le causa un malestar. Sería un poquito lo que es el criterio intrapsíquico. Les molesta a la persona esta preocupación, ¿no? Y el sujeto sigue con el entrenamiento y la dieta y el uso de sustancias, como pueden ser los esteroides anabólicos, a pesar de saber las consecuencias adversas, tanto físicas como psicológicas, que se producen, ¿sí? Y como tercer criterio es que el primer foco de atención es la conducta o preocupación por verse pequeño e inadecuadamente musculoso, ¿no? Es esta distorsión de su imagen corporal que tienen, que habíamos dicho, distinguiéndose del miedo a verse gordo en anorexia como primera ocupación y como preocupación primaria, ¿sí? O sea, aquí no se ven, no se sienten como que gorditos, como que necesitan hacer ejercicio para bajar de peso, sino que necesito hacer ejercicio porque todavía no tengo la musculatura o la complexión que yo quisiera tener, ¿sí? Entonces, por eso inicialmente Pope había dicho que es una especie de anorexia a la inversa, ¿sí? La preocupación por hacer este tipo de conductas tiene el objetivo contrario a lo que tendré en anorexia, que es la reducción de peso, que sería el ganar masa muscular, ¿ok? Hubo muchos debates cuando se empezó a hacer este tipo de estudios, ¿no? Al inicio, los investigadores no sabían si debía ser clasificado como un trastorno de la alimentación, ¿no? Porque claramente van a haber algunos elementos en estos tipos de pacientes que van a estar relacionados con el conteo de calorías, con la evitación de alimentos que están, que tienen muchas grasas, por ejemplo, y consumir productos que tengan alto contenido de proteína, por ejemplo, ¿no? Para ganar masa muscular. Entonces, había una relación claramente con la conducta alimentaria de la persona, pero por otro lado también estaba esta preocupación por el cuerpo, ¿sí? Esta preocupación de no me veo bien, no me siento satisfecho, algo está mal con mi cuerpo y no tengo el cuerpo que yo querría. Y algunos investigadores y clínicos pensaron que esto era más similar a lo que conocemos en clínica como trastornos somatomorfos, ¿no? Un trastorno donde puede haber una especie de inconformidad con alguna parte del cuerpo, hay muchos de este estilo, ¿no? Los trastornos somatomorfos, pero en particular con la dismorfia corporal, ¿sí? Y también con el trastorno obsesivo compulsivo. O sea, esta preocupación es constante, ¿no? Hay una especie de pensamientos disruptivos en la mente del paciente que aunque él no quiera pensar, estos pensamientos van a llegar y le van a quitar la atención de las cosas importantes de lo que está pensando y va a empezar a pensar y a pensar, no, no me veo bien, comí más calorías de las que necesitaba, no llegué a mi meta para hacer este ejercicio, no consumí las calorías necesarias de proteína, ¿no? O sea, estos pensamientos una y otra vez que va a llevar, esos pensamientos les vamos a llamar obsesiones, y que va a llevar entonces a las compulsiones, es decir, a comportamientos que buscan quitar la ansiedad de estas obsesiones. Es decir, pues voy a consumir más, voy a hacer más ejercicio, voy a cuidar más mi dieta, voy a contar las calorías, ¿no? Voy a verificar que yo esté consumiendo lo que estaba en mi plan, ¿ok? De tal manera que se vuelve una especie de, pues, trastorno obsesivo compulsivo muy específico. Es lo que pensamos los investigadores. Entonces, no estaba muy claro, ¿no? A cuál tipo de trastorno pudiese ser catalogado la dismorfia corporal. Entonces, se hicieron una serie de investigaciones donde lo que se trataba es de ver cómo se compartían signos y síntomas con esos otros trastornos, ¿sí? Y acá los vemos. Esto se hizo en una muestra de personas que tenían, algunos tenían de vigorexia, pero se clasificó también en función de si presentaban o no síntomas que pueden estar relacionados con el trastorno de dismorfia corporal, el trastorno de la conducta alimentaria o el trastorno obsesivo compulsivo, que son los tres que estamos en pantalla.
Y es una especie de similitud lo que estamos viendo, ¿no? Eso se hizo a partir de una técnica de análisis estadístico muy interesante que se llama árbol de decisiones, que es una especie de minería de datos. Y lo que encontraron es que claramente la vigorexia parece tener más relación o estar más similar a el trastorno de dismorfia corporal, ¿sí? Es decir, a esas preocupaciones con el cuerpo y no tanto los trastornos por la conducta alimentaria o el trastorno obsesivo compulsivo, que sí comparten algunas cosas, pero es más similar a los trastornos de somatomorfos, en particular al trastorno de la dismorfia corporal. Y bueno, esta investigación es un poco viejita, ¿no? Es del 2012, ya tiene varios años de promedio, ya tiene casi 10 años. En la actualidad, como ustedes ya saben, como ya platicamos, en la actualidad, pues eso ya se contempla precisamente gracias a estudios como el que estamos viendo a continuación, ya se contempla a la vigorexia como un trastorno de la dismorfia corporal en vez de un trastorno de la alimentación o un trastorno, bueno, en la nueva versión del DSM-4, los trastornos de la dismorfia corporal entraría como una especie de subtipo de trastorno obsesivo-compulsivo, solamente que por la imagen corporal. Entonces, sí comparte un poquito más de características con el obsesivo-compulsivo, pero entraría específicamente en el trastorno de dismorfia corporal. Sobre la epidemiología que han encontrado las investigaciones, bueno, este es un tipo de trastorno que inicia en una especie de juventud, ¿no? Alrededor de los 19 años, puede ser antes, ¿no? Hay mayor riesgo en los varones, en los hombres, especialmente si son usuarios de gimnasios. La realidad es que la mayoría de esas investigaciones se han hecho precisamente en hombres, ¿no? Heterosexuales. Entonces, la realidad es que necesitamos más investigación. Digo, por si alguien quiere hacer por allá su tesis en algo interesante, podría ser esto. En poblaciones femeninas, ¿no? En poblaciones de mujeres o incluso en minorías LGBT, ¿no? Por ejemplo, hay por allá se están empezando a hacer una especie de ¿cómo se llama? De estudios, ¿no? De la prevalencia en hombres gay, por ejemplo, ¿no? Que se ha visto que también suelen presentar un poquito más de estos trastornos por el arquetipo que deben tener, pues, los hombres gays. Entonces, falta un poquito más de información en población que no sean hombres heterosexuales, ¿no? En cuanto a la comorbilidad, se ha visto que sí se asocia con otros trastornos, particularmente con la ansiedad y con la depresión. Y en general lo que se ha visto es que este tipo de pacientes, este tipo de personas, pues tienen una preocupación por su imagen corporal, como ya dijimos. Va a haber abandono o evitación de actividades, es decir, no van a querer ir al lugar porque a lo mejor no van a poder comer la comida necesaria, ¿no? O sea, dejan de salir a comer, empiezan a hacer un montón de horas de actividades en el gimnasio, ¿no? Pero horas excesivas, ¿no? Digo, excesivas en el sentido de que, pues bueno, creo que ir y hacer ejercicio es bastante sano para todos. El punto de hacer horas excesivas es cuando ya puedes poner en riesgo a lo mejor tu cuerpo, porque a lo mejor estás exigiendo más de lo que puede dar, porque a lo mejor puedes sufrir una lesión o ya han sufrido lesiones por parte del ejercicio el paciente, ¿no? O simplemente ya son tantas horas que está descuidando otras actividades como puede ser su trabajo, su familia, su escuela, ¿sí? Hay una realización de dietas de alto consumo proteico y bajo consumo de grasas, ¿no? Y posiblemente también el uso de sustancias, especialmente con la finalidad de que se mejore la imagen en poco tiempo. Es decir, el uso de esteroides anabólicos con la finalidad de ganar más masa muscular en poco tiempo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo clasificamos? Bueno, en la actualidad, el diagnóstico que le daríamos a este es, la vigorexia sería el trastorno dismórfico corporal con dismorfia muscular, ¿sí? Es decir, es un subtipo de la dismorfia corporal, ¿sí? Los criterios clínicos para el diagnóstico de este trastorno es que, uno, hay una preocupación por uno o más defectos o imperfecciones percibidas en el aspecto físico que no son observables o parecen sin importancia en otras personas. Es decir, se preocupa por pequeñeces, ¿no? A lo mejor este músculo no está como la mayoría de los otros músculos deberían de estar. A lo mejor no he entrenado suficiente pues pierna, a lo mejor mis piernas son muy pequeñas o que a lo mejor de manera objetiva las demás personas lo vean bien, ¿no? En algún momento durante el curso del trastorno el sujeto ha realizado comportamientos
o actos mentales repetitivos como respuesta a la preocupación de su aspecto, como por ejemplo mirarse mucho al espejo, asearse en exceso, rascarse la piel, quererse asegurar de las cosas, ¿sí? Comparar su aspecto con el de otros. Recordemos que esto es en general de la dismorfia corporal. Por ejemplo, esto también se ha visto en personas que tienden a tener mucho, una especie de como que adicción, ¿no? A las cirugías plásticas. También se podría, dependiendo de los criterios, diagnosticar con trastorno dismórfico corporal. Las personas también van a estar pendientes de estas imperfecciones, van a estar tratando a ver, permítanme un segundito, está pasando una ambulancia. Listo. Van a estar pendientes, ¿no? De aquella pequeña imperfección que a lo mejor nadie lo nota, pero para ellos está así como que sobre una lupa, ¿no? Que todo el mundo está prestando atención, está criticando, cuando a lo mejor nadie lo nota. La preocupación causa un malestar clínicamente significativo o un deterioro social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Es decir, te molesta esta, digamos que, diferencia entre tu percepción y lo que realmente estás esperando te está causando un malestar, te genera preocupación, te genera malestar, te genera vergüenza, ¿sí? Y eso puede ser que hagas quizás conductas que te generen un deterioro social, como por ejemplo, no ir a fiestas, no comer ciertos alimentos, dejar de ir a trabajar, gastar mucho dinero en alguna operación, gastar tus ingresos a lo mejor en proteína y un montón de cosas, ¿no? La preocupación por el aspecto no se explica mejor por la inquietud acerca del tejido adiposo o el peso corporal de un sujeto cuyos síntomas cumplen los criterios diagnósticos de un trastorno alimentario. Es decir, la persona no está gorda, ¿sí? La persona no tiene un índice de masa corporal lo suficientemente grande o alto como para decir que necesita bajar de peso, o no está lo suficientemente bajo como para decir que es una anorexia, por así decirlo, ¿sí? Es decir, no hay un criterio objetivo de su peso que nos pueda decir que requiere hacer este ejercicio, ¿sí? Es como que lo que está diciendo este último criterio. Y ese es en general, ¿ok? Pero según esto hay que especificar si se presenta o no con dismorfia muscular. ¿A qué se refiere esto? Si al sujeto le preocupa la idea de que su estructura corporal es demasiado pequeña o poco musculosa, hay que mencionar que va a presentar entonces dismorfia corporal con dismorfia muscular, es decir, en específico, ese sería el diagnóstico de la vigorexia. Este especificador se utiliza cuando el sujeto está preocupado por otras zonas corporales, lo que sucede con frecuencia, como por ejemplo, la espalda, los músculos, los bíceps, o sea, cualquier estructura que tenga que ver con la musculatura del sujeto. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, este diagnóstico es un poco más amplio porque involucraría en general cualquier tipo de persona que esté preocupada por su cuerpo de una manera que sea clínicamente significativo y que ya le esté generando un deterioro social. Pero en particular, cuando esta preocupación es por la estructura muscular, ¿sí? Por sentirse poco musculoso, cuando en realidad sí lo está, es cuando lo vamos a mencionar como, o más bien especificar, que es trastorno de dismorfia corporal con dismorfia muscular, ¿vale? Aquí el tratamiento es muy similar en el sentido de que es un poco complicado porque acá es más bien una especie de intervención psicológica de tratar de reconciliar la percepción objetiva que tiene la persona con respecto a su imagen corporal, es decir, esa discrepancia que hay entre su imagen que él percibe con la imagen real que él proyecta, es tratar de hacer una reconciliación entre eso. Pues se puede hacer a través de varios ejercicios, pero es como que cambiar, al ser un trastorno muy relacionado con el trastorno obsesivo compulsivo, en este caso, pues algunas terapias como la terapia cognitivo-conductual pueden tener una buena, un buen pronóstico, ¿ok? Y ya, no sé si alguien tenga alguna duda, quiera comentar algo al respecto. Profe, yo tengo una duda. No es tanto de la vigorexia, es más sobre la ortorexia. ¿Ah? O sea, cuando una persona tiene anorexia, ¿la ortorexia entra en ese trastorno o...?
Sí, O, podría entrar como parte de la anorexia. Es que recuerda que son varios criterios clínicos, pero uno de ellos, si es que va a consumir, ¿no?, este tipo de alimentos, el conteo de calorías y todo esto, con la intención de bajar de peso, y eso ya ha ocasionado que su peso esté significativamente bajo, es decir, ya hay una especie de peso demasiado bajo para la persona, lo podríamos clasificar como una especie de manifestación, la ortorexia dentro de la manifestación de la anorexia, ¿no? Pero también pudiese ser, Caro, como una especie de manifestación de la bulimia, si esto más bien es un comportamiento compensatorio de los atracones. No sé si me explico. sí, o sea, pudiera estar presente en las dos, ¿no? Así es, O así es. pudiera solo ser ortorexia. Ok, gracias, profe. Muy bien. ¿Alguien más? Profe, a mí no me quedó claro bueno, creo que me confundí. ¿Dismorfia muscular es lo mismo que vigorexia o no? Sí, clínicamente es la entidad clínica que ahora así le llamamos clínicamente, ¿no? Por ejemplo, como la depresión, el nombre correcto sería trastorno depresivo mayor. En el caso de la vigorexia sería trastorno de dismorfia corporal con dismorfia muscular, ¿vale? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Pues muy bien, chicos y chicas, pues básicamente creo que ya vimos algunos trastornos bastante interesantes, creo yo. Eh, pues no hay nada más que añadir por hoy. Vamos a dejarlo hasta aquí, esta clase. Y nos veríamos el miércoles. Nada más les encargo entonces, creo que no he subido las instrucciones correctas en el Brightspace. Déjenme lo checo, lo subo bien, para que ya puedan empezar a hacer su mini ensayo, ¿vale? Sí, profe, Ok, profe. Pues muy bien, pues adelante, pueden ir a almorzar, descansar, lo que vayan a hacer.